RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros don Alberto Quintanilla, hasta hace poco congresista de la República, ¿no? Y en realidad le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación. Don Alberto, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días a los oyentes de Red de Comunicación Regional, aquí a tus órdenes. Gracias por la entrevista. A ver, ¿cómo está observando ya el momento político tras la disolución del Congreso, ¿no? Ya estamos entrando a una etapa donde estamos ya en pleno proceso electoral, porque todo anuncia que tenemos poco menos de 120 días para un nuevo proceso. Pero me gustaría primero analizar el momento político, ¿no? Esta situación que hemos vivido, disolución del Congreso, y el presidente ha anunciado algunas medidas inmediatas, ¿no? ¿Cómo está observando usted? Bueno, yo creo que ya está consolidada la disolución del Congreso, ya no hay vuelta atrás. Que el presidente ha hecho uso de las atribuciones constitucionales, para nosotros sí. Puede haber algún margen de discusión porque ciertamente es un proceso inédito. Es la primera vez que con esta Constitución el Ejecutivo disuelve el Congreso después de haberle negado 2 veces la confianza. Eso es un hecho indudable. La semana pasada hubo algún nivel de pataleo, un nivel de respuesta, pero ya eso ya se va apagando y creo, digamos, que en la presente... Ahora, en el caso del Tribunal Constitucional, ¿usted cree que, tal como lo ha planteado la Organización de Estados Americanos, debería pronunciarse sobre la legitimidad o legalidad de esta decisión? Yo creo que finalmente el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. El problema es cuándo lo va a hacer. ¿En qué plazos? Y yo creo que eso no va a ser hasta después, por lo menos de aquí medio año. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber la instancia que interponga esta demanda, que puede ser el Pleno del Congreso cuando se restablezca. Hay una discusión si es que la Comisión Permanente puede hacerlo o no. En mi opinión no podría hacerlo, pero por una cuestión de realismo político podría admitirse a trámite una situación de ese tipo, o a hacer la suya el Defensor del Pueblo, alguna otra instancia de rango constitucional y que tenga que ver con estos temas. En ese realismo político, ¿no es conveniente que el tribunal se pronuncie para, de una otra manera, despejar cualquier duda? Yo creo que no lo va a hacer en menos de... O sea, en el mejor de los casos, podría hacerlo dentro de 2 meses. Pero 2 meses, de acuerdo a la Constitución, ya estaríamos en medio proceso de renovación del Congreso para la terminación del periodo. Las elecciones han sido convocadas ya para el 26 de enero. Entonces, resolver este tema en 2 meses, estamos hablando del 15 de diciembre, ya a un mes de las elecciones, realistamente este pronunciamiento del Tribunal Constitucional va a ser ya posterior a este proceso electoral y va a ser de convalidación o rectificación de lo que ocurra dentro de 4 meses. Ahora, entremos un poco al terreno del día a día, ¿no? Ayer ya se han conocido los primeros sondeos de opinión pública, ¿no? A través del Instituto de Estudios Peruanos, CIEP, ¿no? Y el presidente Martín Vizcarra mantiene más de un 80% de aprobación, ¿no? La población, además, ya ha mostrado toda su abierta crítica contra este Congreso disuelto. Lo cierto es que el presidente Vizcarra ahora va a tener ya la oportunidad de gobernar, ¿no? De una manera realista, ¿no? Utilizando los términos que ustedes dicen, ¿no? Con realismo político, ¿no? Ya no va a haber ninguna disculpa que le diga a que hay un obstruccionismo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, mire, vamos a un terreno ya de las definiciones, ¿no? Exacto, o sea, ya no va a tener ninguna excusa para decir que no puede hacer porque le interfiere o le boicotea a un Congreso adverso. O sea, ahora sí tiene prácticamente todo el poder concentrado. Además, eso lo contempla la Constitución y deberá gobernar por decreto de urgencia. Lo mismo que no pueden ser revisados durante su mandato. O sea, la Comisión Permanente recibe los decretos de urgencia, emite una opinión y esta opinión se queda en el plano consultivo para que los revise el próximo Congreso y el Congreso los valida o los convalida. Lo valida o lo convalida, pero eso ya después de instalado. O sea, estamos hablando tampoco ya... se puede hacer uso y abuso de los decretos de urgencia, ¿no? Bueno, de ahí tiene que tener un límite, ¿no? Porque también, digamos, si es que se excede en alguna medida, hay otros mecanismos por los cuales el Tribunal Constitucional, que sería la instancia que resolvería en definitiva la constitucionalidad o no, podría uno recurrir a él. O sea, hay varias... Los colegios profesionales tienen la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional en la materia que le corresponda. Las instituciones constitucionales, me refiero a Banco Central de Reserva,
a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Defensoría del Pueblo y otros que tienen rango constitucional que pueden recurrir. Entonces, ciertamente, digamos, quien va a velar la legalidad de este proceso es el Tribunal Constitucional. En una acción competencial, yo decía en delante que eso va a demorar, porque la acción competencial es una acción que dirime competencias entre poderes del Estado o instituciones constitucionales, ¿no? Si el BCR plantea una acción de competencia en relación al Ejecutivo, puede verlo, pero eso son a niveles de... ¿Usted estima que eso más o menos se puede ver en 6 meses, con lo cual ni siquiera trastoca las elecciones? No va a trastocar de ninguna manera. O sea, ya digamos que este proceso ya está abierto, las elecciones se van a hacer en el mes de enero, y lo que va a ocurrir de aquí es la normatividad que se aplica en este proceso va a estar básicamente en manos del Jurado Nacional de Elecciones dentro de lo que le compete, ¿no? Es la máxima autoridad en esta materia. Ahora, en los últimos meses nosotros hemos estado encerrados, don Alberto Quintanilla, más en el tema de las discusiones de reformas de carácter constitucional, reformas políticas, el reforma del sistema de justicia, ¿no? Y la agenda real, que es la agenda del interior del país, ha estado muy ajena de la discusión, ¿no? En eso creo que todos coinciden, ¿no? Hay una agenda que tiene que ver con generación de empleo, una agenda que tiene que ver con inseguridad ciudadana, la otra agenda que tiene que ver con reconstrucción nacional. Por eso yo insisto, ¿no? El presidente a partir de ahora tiene la oportunidad de gobernar, pero también tiene la oportunidad de poder establecer cuáles son los temas ejes centrales para un manejo político del gobierno como tal, ¿no? Si no lo hace, también la población, así con la misma capacidad que ha tenido de apoyar las acciones, en este caso la disolución del Congreso, no me temo que también haga lo propio en exigirle, sea con prontitud, resultados, ¿no? Bueno, efectivamente, por ejemplo, en materia económica, o sea, digamos, una de las cosas descuidadas por lo que va de este gobierno, me refiero desde Pedro Pablo Kuczynski y después Martín Vizcarra, no se ha construido un mercado interno nacional. Y cualquier economía, sea liberal, sea keynesiana o socialista, para ser sana, tiene que tener un desarrollo del mercado interno importante, cosa que se ha descuidado. El otro elemento que también tiene que ver es cómo se incentiva la inversión en la economía. Y la inversión tiene dos partes: la inversión privada, que se está retrayendo, está en un proceso recesivo. ¿Usted cree en las inversiones? Y yo sí creo en las inversiones. Entonces tiene que suplirse. Pero siempre y cuando que sean responsables, que estas inversiones, o sea, generen desarrollo, que se articulen con la sociedad. No, mire, en economía, digamos, no hay producción si no hay inversión. Claro. O sea, eso es interesante, ¿sabe por qué? Pero ¿sabe por qué? Digamos, pero también tiene que tener su contraparte, una vez que se produce, ¿a dónde destinamos lo producido? En el modelo actual, producimos básicamente para el mercado exterior. Nuestra producción minera es para exportarla. Nuestra producción agrícola es para exportarla. Entonces, y no tenemos una producción que se destine básicamente a incentivar el mercado interno. Nosotros hemos venido debatiendo esto ya 3 años con el gobierno en la elaboración de presupuesto y nosotros decíamos, tiene que construirse el mercado interno. Eso significa descentralizar. Eso significa no solo dejar que el mercado decida dónde invertir, porque si vamos a dejar que el mercado decida dónde invertir, se va a venir a Lima, porque aquí tiene el mercado más grande, tanto para producir como para consumir, y pensar en el mercado exterior me parece importante, pero no puede ser excluyente de la construcción del mercado interno. Hay que construir inversiones en el interior del país y que también ahí se consuma. Y el otro tema, don Alberto Quintanilla, es el relacionado al gasto público, ¿no? Siendo el gasto público en estas circunstancias un elemento central, ¿no? Por el tema de la reconstrucción, por el tema de la generación de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos las cifras, cuando vemos el desarrollo, cuando vemos la ejecución, esto está en rojo, ¿no? Mire, yo creo que cuando cae la inversión privada, un correcto manejo de la economía desde el Estado es que la economía pública se aumente un poco, para que arrastre y supla lo que ha bajado la inversión privada. Equilibre. Pero también busque incentivar la inversión privada. Eso no está ocurriendo por un dogmatismo. Desde su punto de vista, ¿por qué no está ocurriendo eso? Porque hay un dogmatismo. O sea, digamos, así como a los de la izquierda nos acusaban que nosotros queríamos todo estatizar, lo cual una izquierda moderna ya no plantea un estatismo absoluto, definitivamente que no. Estos caen en una posición absolutamente dogmática, liberal, en el sentido de que nada tiene que ver el Estado. Y entonces
eso destina, digamos, al fracaso. ¿Pero es solamente eso o es el centralismo que nos arrastra? Pero es la lógica del mercado, porque mire, si usted tiene, por decir, sea privado o público, usted tiene 1 millón de soles, si usted los invierte en Lima, es probable que ese 1 millón de soles invertido en Lima le dé algo más de rentabilidad que si lo invierte, digamos, en Puno, de mi tierra. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí hay un mercado más próximo para producir. Usted quiere producir cualquier artefacto, digamos, industrial, repuestos, mantenimiento, más están en Lima. Entonces tiene que haber una lógica de que se incentive la inversión en las provincias y se le dé algunas ventajas para que, digamos, cuando una inversión en Puno, Juliaca, necesite algún repuesto, lo traigan de Lima, pero, digamos, haya un incentivo para que el costo que signifique traslado sea compensado. Y además hay que construir mercado de consumo, o sea, ¿dónde es más fácil encontrar un mercado concentrado? Es en Lima. Entonces en Puno el mercado de consumo es más reducido, entonces hay que buscar cómo se construye también ese incentivo. Por ejemplo, en los profesionales, usted le paga a un médico en Lima 3.000 soles y en provincia le paga 2.000. El médico se va a venir a Lima. Uno, porque aquí tiene más oportunidades y además porque el Estado equivocadamente no le da incentivos. O sea, en lugar de pagarle más en Lima y menos en provincias, debería ser al revés, buscar un plus para que los buenos médicos, los buenos profesionales se vayan a provincias y se descentralicen, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso no se ha venido haciendo, ¿no? No se ha venido haciendo. Entonces, y el otro gran problema es que el Estado no está acompañando, digamos, en las regiones a los gobiernos subnacionales, ¿no? Ese es el otro gran problema que tenemos, ¿no? Cuando uno habla de ejecución, muchas veces se encuentra con una realidad bastante dramática en la provincia, ¿no? Los estudios no son bien hechos, los perfiles no son bien hechos, la capacidad de gasto no es la mejor que ocurra, ¿no? Entonces, aquí la gran tarea que siempre se ha venido discutiendo en los últimos años, el MES decía, nosotros vamos a acompañar, cosa que nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido, porque, mire, las inversiones públicas han caído en los gobiernos locales, municipales y los gobiernos regionales, pero también han caído en el gobierno nacional. Claro que sí. Porque hay una suerte de dogmatismo. Mire, ¿por qué, digamos, no se invierte en la reconstrucción del norte? Uno, tienen plata, está aprobada la plata. Dos, hay las obras y las necesidades que hacer, pero no hay los estudios. Los estudios, bueno, lo pueden hacer, pero también no hay la voluntad, porque esa reconstrucción del norte es sin planificación. Y uno de los problemas que tiene nuestro modelo económico es que la planificación la ha dejado absolutamente de lado. Y usted no va a decir, no podrá negar, digamos, que para reconstruir el norte o cualquier otra zona del país que tenga necesidades tiene que tener una planificación. Porque si en el Valle del Chira, en Piura, hay 20 obras que hacer para proteger y no haya inundaciones, no haya desbordes, uno tiene que decir cuáles son las más prioritarias, porque si las dejo solo al mercado, el inversionista privado va a escoger las más rentables y las más fáciles de hacer, pero nunca va a escoger las más difíciles y tal vez las más necesarias. Eso tiene que ser con planificación. Y el otro elemento también es de que hay una debilidad en el modelo económico en la función contralora, en la función de la Contraloría General de la República. Es una Contraloría que, si bien en el papel está encargada de acompañar y supervisar toda la inversión pública, todo el gasto del Estado, no tiene los recursos ni los instrumentos necesarios para hacer un acompañamiento eficiente y a tiempo. Eso también tiene que cambiarse. Usted trae a colación un tema interesante, ¿no? La fiscalización, el control, ¿no? ¿Le preocupa, por ejemplo, que en los gobiernos subnacionales se haya acrecentado la corrupción? Me preocupa tremendamente, pero la corrupción se ha incrementado en los gobiernos locales, municipales, en los gobiernos nacionales, claro en el sector privado, claro que sí, en los gobiernos regionales, en todos lados. Claro que sí. Ha cruzado de manera transversal. ¿Por qué ha cruzado de manera transversal? Por un modelo de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado. Antes, para hacer este edificio donde estamos, para poner un ejemplo, decíamos valía 100.000 soles. Entonces usted sacaba una licitación y quien se lo ofrecía a hacerlo por el menor precio, usted le daba. Ganaba 90.000 soles. $90.000, por decir un ejemplo, $90.000. Y ese constructor podía ajustar finalmente 10% para arriba o 10% para abajo por imprevistos. No, ahora saca usted a licitación este edificio que por $100.000 y gana
y ese recién va a hacer los estudios. Entonces ya no serán 100.000, sino serán 500.000 de arranque. Y todavía le da la facultad de que él puede multiplicar vía las adendas. Y por lo general, las obras se han multiplicado de 10 veces para arriba. O sea, digamos, la interoceánica costaba 920 millones en el sur del Perú y está costando ahora 4.500. Estamos hablando de las obras, los megaproyectos, ¿no? Y los proyectos pero pequeños los proyectos también. pequeños, Pequeños, no, ahí quería yo llegar, ¿no? Es Los lo proyectos mismo. Tienen el mismo esquema. Tienen el mismo esquema. Y la misma manera de utilizar, o sea, que digo, el mismo sistema de corrupción, sino a escala menor, pero que ha ingresado a las provincias. Se ha generalizado. El diezmo que se dice ahí en los municipios y gobiernos regionales también hay en el gobierno nacional. No, y hay pequeños empresarios que financian campañas políticas. Porque están financiando, porque la persona que gane le puede devolver después. Entonces Claro. eso tiene que cambiar. Tenemos que volver así de simple, mire. ¿Por qué no volvemos a 20 años atrás para que las modalidades de contratación de la obra pública sean a suma alzada, pero con estudios definitivos? De tal manera que quien gane, gana con un monto de $100.000 y solo puede ajustar para 10% para arriba y 10% para abajo, pero no se le dé la oportunidad de que él haga los estudios, que el supervisor sea un privado, y entre el trípode, el ejecutor, el supervisor y el concedente, que es el Estado, lógicamente 2-1 le van a ganar siempre, y le dan al Estado, al concedente, un diezmo, y con eso va a tener la cosa absolutamente completa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar en el futuro. Bien, estamos dialogando en RCR, Red de Comunicación Regional, para quienes nos están siguiendo en distintos puntos del país, con don Alberto Quintanilla, hasta hace poco congresista de la República por Nuevo Perú. Yo quiero agradecerle la amabilidad de compartir esta invitación. Nos acercamos a elecciones para el Congreso en enero del 2020. ¿Su agrupación cómo está analizando esta participación? En Nuevo Perú sí vamos a participar. ¿Ya? Uno, porque ahora la ley obliga a que se haga política permanente. O sea, todas las agrupaciones inscritas, que son 24, los partidos inscritos tienen que participar bajo el riesgo de que si no participan o no sacan el 5%, desaparecen. El segundo problema, nosotros como Nuevo Perú no tenemos inscripción, no la vamos a lograr para enero. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema, pero nosotros estamos estableciendo y conversaciones y alianzas con otros sectores de izquierda. Entonces está Junto por el Perú, con Yehu Decimos, está Perú Libertario con Vladimir Cerrón, pero usted me va a decir, ambos están con problemas contra la justicia. Pero nosotros decimos, las alianzas son programáticas, y las responsabilidades personales de tipo penal son individuales. No vamos a protegerlos, que ellos respondan, ojalá esclarezcan su situación lo más antes posible, pero estamos en conversaciones con ellos en torno a un programa. ¿Cuál es nuestro programa básicamente? Uno, queremos un Perú próspero, desarrollado. Pues me dirán, todos lo quieren, pero nosotros queremos a su vez ese Perú próspero, desarrollado, sin que nadie explote a otro ni discrimine a otro. Todos tengamos Está iguales yendo por una oportunidades. alianza única, por lo que se desprende de su palabra, porque Estamos Junto haciendo por el el esfuerzo. Perú está agrupando a varias agrupaciones, a Patria Roja, está agrupando a, bueno, en el caso de Verónica Mendoza, que ha dicho que sí tiene toda la voluntad, en el caso de Vladimir Cerrón está agrupando a Gregorio Santos, a otras agrupaciones. O sea, ustedes están teniendo por una alianza única. Mire, una de las deudas que tiene la izquierda con el Perú es no haber sabido unirse. ¿Por qué? Porque hemos ideologizado la política. Entonces yo me junto por quienes creen en la planificación o quienes no creen en la planificación. Cuando debe ser, digamos, lo que debe juntarnos es los objetivos, el programa. Queremos un país sin corrupción, próspero, desarrollado, descentralizado, queremos una economía articulada y un Estado eficiente. ¿Y dónde queda Antauro-Humala? ¿Ustedes lo están tomando en cuenta? Yo creo que, mira, no tendríamos problema de conversar con Antauro-Humala, pero Antauro-Humala tiene una posición absolutamente, en nuestra opinión, díscola, ¿no? O sea, no tiene una cuestión precisa, y yo creo que es la experiencia más o menos de su hermano, de Ollanta-Humala, que buscó una oportunidad, se manejó bien, hizo las alianzas, pero después, como no tenía una propuesta programática, hizo lo que quiso y terminó en lo que ha terminado. Nosotros queremos alguien que se comprometa, ¿no? En el manejo de la economía, por ejemplo, nosotros queremos quien acepte la planificación, básicamente. Y aceptar la planificación no es aceptar ser
de izquierda o socialista, porque las economías liberales planifican también. Si no, veamos otros países, ¿no? Entonces, vayamos en eso. Entonces, queremos una economía planificada, descentralizada, con mercado interno, que favorezca la inversión más uniforme en el Perú, que no solo se concentre en Lima, y eso requiere un plan de descentralización y desarrollo. Y además queremos que esa economía esté con un buen sistema de Contraloría, para que evitar gastos corruptos. Y además haya un equilibrio de poderes donde el Poder Judicial tenga la suficiente autoridad como para fiscalizar a los otros poderes. Ahora, volviendo al tema de las elecciones de enero próximo para el Congreso, los plazos son bastante cortos, ¿no? O sea, ¿cuándo más o menos podrían estar definiendo ustedes si van en alianza, cómo van? Mire, yo creo que tenemos que definir en las... o sea, hoy día estamos 7, para el 21, en 15 días tenemos que definir con quiénes vamos o no vamos. No hay otra alternativa. Ese es en primer lugar el tema de alianzas. El otro tema es cómo definen candidatos, ¿no? Inmediatamente tenemos que plantear, digamos, en menos de un mes, estamos hablando del 21, el 7 de octubre, 10 de octubre, elecciones internas. ¿Ahí estamos hablando de cuotas o qué? No, yo creo que, mire, o sea, la izquierda es uno de los sectores en política que más ha hecho elecciones internas. En el caso del Frente Amplio, cuya candidata fue Verónica Mendoza antes de la división con Nuevo Perú, había varios candidatos, entre ellos estaba Marco Arana y estaba Verónica. Marco Arana era el que se consideraba favorito, el que tenía la legalidad, todo, pero ganó Verónica Mendoza y democráticamente se aceptó. Entonces Verónica Mendoza nos hace. A propósito de Marco Arana, ¿lo están considerando en esta agrupación? Yo lo estamos considerando, yo lo considero, aunque él no nos considera a nosotros. Entonces yo creo que digamos que... Ahora, es busca espacios propios, ¿no? Yo creo, mire, yo le he dicho, y se lo digo en buen término, él tiene una posición mesiánica de la política. Él cree que él es el Salvador, y nada más que él es el único salvador posible para allá. Pero Gregorio Santos también tiene una posición parecida, ¿no? Pero tenemos que obligarlos a decir, ya, nos aliamos, pero como ambos nos consideramos, o todos se consideran los salvadores, que democráticamente elijamos quién va a representar en un proceso electoral. Y ese proceso electoral, no hay otra forma que sea democrático y defina quién va a encabezar. Si es Marco Arana, si es Verónica Mendoza o si es cualquier otro. Ya. Ahora, el otro tema, ¿no? ¿Cómo conjugar en esta unidad de izquierda que ustedes se plantean, ¿no? Generando, digamos, un espacio propio, ¿no? Porque usted bien lo ha dicho, y usted es una persona dialogante, yo debo reconocer, bastante dialogante en la izquierda, pero también en la izquierda hay gente que se resiste un poco al diálogo, ¿no? O sea, ¿cómo vencer eso, no? Mire, yo creo que en todas las agrupaciones, derecha, izquierda y centro, hay posiciones bien dogmáticas, irreductibles, pero no encuentro yo ninguna otra forma que se decidan por votaciones. O sea, hay que hacer procesos electorales internos lo más democráticos posibles, con participación de la OMPE, para que se garanticen los derechos de todos y construyamos eso. Pero eso también es un llamado para que la izquierda lo aplique, que lo ha venido aplicando con imperfecciones, pero también lo aplique la derecha. Por ejemplo, usted, Fuerza Popular, que era un partido grande, el más importante, que ganó las elecciones últimas, hizo un proceso electoral interno democrático, ¿no? Ahora, lo cierto es que toda esta etapa que estamos viviendo también va a servir para decantar mucho en la política, ¿no? Bueno, mire, si es que se aplica la ley que dice que las agrupaciones actualmente existentes son 24 inscritas, en efecto, legalmente reconocidas. Pero las 24 tienen que participar las 24, porque las que no participen desaparecen. Quedan al margen, ¿no? Ya, entonces, 24 participan. 100% entre 5%, que es el mínimo, máximo da para 20. O sea, en el papel no puede haber más de 20 agrupaciones. ¿Por qué? Porque no puede dividirse 100 entre 5% más de 20. Entonces, pero como no va a ser solo, va a haber concentración, alguien va a ganar con 30%, con 25%. Entonces yo creo, digamos, que de las 24 van a terminar existiendo unas 5, 6, con alianzas hasta 10. O sea, la mitad va a desaparecer. Eso tenemos que tener conciencia quienes participamos en política. O sea, de aquí al 21, en las próximas elecciones después del 20, no va a haber ya 24 agrupaciones, habrá la mitad. Ahora, la otra discusión es si pueden participar los actuales congresistas.
Bueno, eso es un debate que quien tiene que dirimirlo es el Jurado Nacional de Elecciones, que Pero es la también máxima. tiene que dirimirlo pronto, ¿no? No tiene que definirlo. Yo entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ya ayer, la semana pasada, sacó un cronograma tentativo. Eso tiene que oficializarlo en los próximos días y a su vez tiene que, oficializándolo, determinar varias cosas. Uno, cómo va a ser las elecciones internas. ¿Va a haber o no el 40% de participación de mujeres como mínimo y hombres en esta oportunidad? ¿Va a prohibirse financiamiento ilegal, etcétera, etcétera? Entonces tiene que ver todo eso. Y en este caso también tiene que determinar si los congresistas que hemos sido disueltos podemos ir a una elección complementaria o una elección del 21. En mi opinión, no deberíamos ir, no, pero eso lo va a determinar el Jurado Nacional de Elecciones. Es la autoridad en este momento competente en esa materia. Pero mientras tanto, ustedes en la izquierda están trabajando para ir en un bloque único. Mire, hemos tenido una reunión el día sábado anteayer aquí en Carretera Central, en Huachipa. En Conafovicer. Con Conafovicer. Y ahí hemos dado unos acercamientos ya más públicos. Seguimos conversando internamente y cada día que pasa tenemos que acelerar el paso, porque si no... ¿Y están la mayoría de los partidos de las agrupaciones de izquierda o hay alguno que se ha excluido? Bueno, en esta reunión del día sábado estuvieron, digamos, Juntos por el Perú, entre ellos Pacha Roja y el Partido Comunista. Estuvo también la gente de Partido Humanista de Yehú Decimos, estuvo también del Frente Amplio de Marco Arana, estuvimos los de Nuevo Perú, del Partido Socialista, o sea, más o menos es una agrupación bastante amplia. Ahora, eso tiene que llegar a un acuerdo y una voluntad de ir juntos y luego los mecanismos para dirimir nuestras aspiraciones y coincidencias y discrepancias. Tiene que haber mecanismos. ¿Hay más coincidencias o discrepancias? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay más coincidencias porque programáticamente todos queremos un país próspero, desarrollado, sin explotación y sin discriminación, que es el punto básico, ¿no? O sea, es una aspiración que nosotros recogemos y ahí en esa aspiración la no discriminación y no la explotación ya zanja de cómo percibimos, si somos una posición conservadora o somos una posición, digamos, progresista, ¿no? Y los plazos son bastante cortos, ¿no? 120 son días. Son cortísimos, o sea, digamos, en este momento quien pestañea o quien se... Va a ser una campaña relámpago, ¿no? Va a ser relampaguísimo porque la campaña después de la inscripción, si es que se adopta este cronograma presentado, va a ser solo de 2 meses. O sea, el 17 de noviembre estarían inscritos los candidatos y de ahí hay 30 días para las tachas, etcétera, etcétera, y luego 30 días para campaña. Bueno, pero una vez inscritos sí hay que empezar la campaña. Ahora, el tema del financiamiento siempre sigue siendo un tema de preocupación, ¿no? Hay normas que se han aprobado en límites sin financiamiento, que sea bancarizado, que sean públicos. Se ha reducido el financiamiento extranjero, se reduce el financiamiento privado y son las normas que se han aprobado. ¿Hay candados, cree usted, para Yo garantizar? creo que hay candados, pero ahora... O sea, no hay forma que le saquen la vuelta y que ingrese dinero negro. Siempre hay la forma, porque mire... No, le digo esto por minería ilegal, por narcotráfico, etcétera, etcétera. Siempre ¿no? hay, por eso es que el Estado es una tarea permanente de construcción. La corrupción y el abuso del poder siempre están presentes en el ejercicio del poder y el Estado siempre va adoptando normas para combatirla, instituciones para combatirla, se avanza en combatir, le sacan la vuelta, volvemos a seguir. Esa es una cuestión permanente. O sea, el poder, digamos, en el mundo occidental, lo que conocemos las repúblicas liberales, vienen desde Grecia, desde Roma. Así es. Y siempre los problemas se van presentando nuevamente, se van presentando, se le combate. Es una construcción permanente. Don Alberto Quintanilla, ha sido un gusto haberlo tenido esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que no sea la primera oportunidad, hemos conversado infinidad de veces vía telefónica, la primera vez que nos visita, y sea el primer momento para seguir compartiendo con usted de política, ¿no? Y de otros temas de interés nacional, ¿no? Bueno, ha sido grato y estoy dispuesto a venir las veces que ustedes me inviten. Estamos cerca. Estamos cerca, sí. Estuvo con nosotros don Alberto Quintanilla, hasta hace poco congresista de la República, integrante de Nuevo Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.